Estimados estudiantes o colegas, muy buenas noches. Quien les habla es el doctor Carlos Guillén. Y bueno, el motivo de estos videos que voy a enviar, ¿no? Constantemente es para poder recordar ciertos conocimientos con respecto a la anatomía dental y oclusión, ya que he visto en mis estudiantes un poco de dudas, un poco de vacíos, ¿no? Y me preocupa, ¿no? Me preocupa eso y con este afán, ¿no? Que a veces no me deja ni dormir, he querido hacer unos pequeños tópicos cada día, cada cierto tiempo. Voy a enviar videos aclarando muchas cosas sobre la anatomía dental y oclusión, de una forma bastante resumida. Yo sé que la asignatura de anatomía dental y oclusión es bastante extensa, pero el motivo de este tipo de conferencias va a ser básicamente eh, puntual, ¿no? Va a ser puntual en los conceptos necesarios para cada uno de nuestros estudiantes. Así que chicos, espero que lo tomen a bien, ¿no? Si quieren verlo, lo pueden ver, si no, bueno, también no lo vean, pero el que quiera complementar algunos conocimientos puede ver los videos que voy a estar mandando y colgando en el ciberespacio, ¿no? Entonces es para cualquiera, ¿no? Ya sea para un estudiante de una u otra universidad, yo lo hago eh, como una forma de aportar, ¿no? A la comunidad odontológica, ¿no? Estos conocimientos, ¿no? A mis estudiantes y a otros estudiantes, ¿no? Sin más, vamos a empezar compartiendo pantalla y vamos a ver algunas diapositivas, ¿no? Eh, Vamos a ver. Y bueno, como primer capítulo vamos a hablar de la anatomía dental y oclusión. Estas diapositivas han sido hechas por el doctor Modesto Guillén Zabaleta, mi padre, que en paz descanse. Y bueno, también las ha hecho también conjuntamente con el doctor Samuel Paredes, ¿no? Ellos formaron el equipo en otra universidad hace muchos años y enseñaron esta asignatura. Por lo tanto, algunas de las diapositivas, de repente la mayoría las van a ver un poco viejitas, pero es parte de, ¿no? Lo importante es aprender. Sin más ni más, vamos a empezar. Anatomía dental. Hay que ver la importancia de la anatomía dental desde su aspecto biológico y desde su aspecto clínico. ¿Por qué es importante conocer la anatomía dental? Porque a través de la anatomía dental podemos conocer las estructuras internas y externas del diente. Podemos conocer que un diente tiene pues pulpa, tiene conductos, tiene raíz. El diente en sí o la pieza dentaria tiene una serie de estructuras internas que hay que conocer perfectamente como nosotros futuros cirujanos dentistas. En el aspecto clínico, tenemos que ver que hay patologías y alteraciones que se pueden dar también en estas piezas dentarias y tenemos que saber reconocerlas y saber tratarlas. Es importante el conocimiento de la morfología interna y externa de la pieza dentaria. Entonces, es importante esto. Es una asignatura básica. La importancia en otras ramas de la especialidad. Tú no puedes conocer adecuadamente la patología clínica si no conoces las piezas dentarias, no conoces cómo se produce un absceso, en qué raíz se produce un absceso, una fractura o cualquier otra alteración. En radiología, como muchos de los estudiantes ven, ¿no? ¿Cuántas raíces se pueden ver en una placa radiográfica? ¿No? ¿Cómo saber si es un diente maxilar superior o maxilar inferior? ¿Cómo podemos reconocer, ¿no? En base a la radiología? En la ortodoncia tenemos que usar fuerzas para poder, fuerzas controladas, para poder movilizar las piezas dentarias y ubicarlas en su posición adecuada, ¿no? Si tú usas mal la ortodoncia, podrías poner un canino en vez de una premolar y una premolar en vez de un canino. Tienes que conocer la posición, la función de cada pieza dentaria, ¿no? En prótesis, ¿no? ¿Cómo vas a colocar? ¿Cómo vas a tallar? Conocer la ley de las fuerzas, de los pilares. ¿Cómo vas a, a colocar las piezas dentarias en una prótesis? No puedes equivocarte, ¿no? Saldrían unos dientes horribles.
unas prótesis antiestéticas. Hay que saber reconocer un incisivo central de un lateral, un canino de una premolar o primera premolar de la segunda premolar. Todas las piezas son diferentes. En cirugía, ¿a qué me voy a arriesgar o qué procedimiento voy a hacer? ¿Cuántas raíces tienen? ¿Cómo está la disposición de las raíces? Imagínate que yo extraigo una pieza dentaria que tiene tres raíces, pero no conozco cuántas raíces tiene. Yo digo, "Ay, supongo que tiene dos y dejo una raíz adentro". Hay que conocer cómo es la disposición, cómo es la anatomía, qué tipo de tratamiento voy a hacer en base al conocimiento de la anatomía tanto externa como interna y la posición de los dientes. En operatoria dental, vamos a restaurar las piezas dentarias o también llamada restauradora. Vamos a hacer restauraciones de las piezas dentarias y vamos a tener que devolver la anatomía del diente, conocer las cúspides, las fisuras, los surcos, cómo es la anatomía del diente. No vamos a colocar pues una restauración toda plana. Tenemos que, em, tenemos que diseñar, ¿no? Las cúspides perdidas, las fisuras perdidas, ¿no? En endodoncia, ¿cuántos conductos tiene? ¿Cuánto es la longitud de un diente? Tenemos que conocer la anatomía externa o por dónde voy a aperturar el diente, en qué fisura, en qué fosa, a qué nivel. Para eso es importante conocer la anatomía de los dientes. Y en odontología legal, ustedes saben que los cadáveres se tienen que reconocer mediante el uso del odontograma. Y si no conocemos perfectamente el odontograma, podemos dar falsas informaciones. En patología, miren, acá tenemos piezas dentarias, ¿no? Con procesos abscedosos a nivel de qué pieza. A nivel de qué pieza se encuentra este absceso, o este absceso, o este absceso, ¿no? ¿A qué se debe, no? Hay que conocer en radiología, ¿no? Conocer cada pieza dentaria, ¿no? A través de la imagen de, ¿no? de los rayos, ¿no? De los rayos X. Miren, acá hay dos piezas, acá hay tres piezas, miren, se puede distinguir. Un maxilar inferior tiene dos raíces y se ven claramente las raíces, pero en un maxilar superior no se ven las raíces. ¿Por qué? Porque son tres, dos en vestibular y una en palatina. Entonces se ve como si estuviesen superpuestas, se pareciera hasta que fuese una sola raíz. En ortodoncia, ¿no? El movimiento de las fuerzas, ¿no? Nos va a permitir, ¿no? Y saber dónde ubicar las piezas, ¿no? Miren este lateral tenemos que posicionarlo en una zona más vestibular, ¿no? Miren el canino. Imagínense que no conociéramos y dijéramos, no, vamos a poner el lateral, el incisivo lateral acá y el canino acá. Se vería horrible. En prótesis, que miren, una prótesis total. ¿Qué dientes le voy a poner acá? No le voy a poner un lateral en vez de un central ni un central en vez de un lateral. Tenemos que conocer las formas. Acá, miren la forma como el técnico dental hace, ¿no? Imita estas formas, ¿no? Siguiendo un patrón, el patrón de la anatomía dental ya conocida. En cirugía, ¿no? Vamos a observar, ¿no? ¿Qué tipo de tratamiento vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer la extracción? ¿Por qué estamos haciendo un colgajo acá? ¿Qué es lo que ha pasado acá, no? ¿Cuántas raíces tiene? En operatoria, odontología restauradora, para devolverle, ¿no? La estética. Miren estas amalgamas que no se ven muy, eh, muy bonitas, solamente se ven planas, no le han devuelto no le han devuelto ninguna anatomía. En cambio, miren las resinas, cómo las han vuelto a colocar, ¿no? Les han dado forma, parece diente natural, ¿no? Y miren acá, en endodoncia, ¿no? Para conocer cuántos conductos, cuál es la longitud de cada conducto, cuál es el diámetro de acá es importante conocer la anatomía interna de las piezas dentarias. En odontología legal y forense, podemos reconocer por las piezas dentarias a través del odontograma la identidad de una persona, ¿no? Es importante la anatomía dental. Ahora vamos a ver los componentes del aparato masticador. Y los componentes del aparato masticador está compuesto, o el aparato estomatognático, están compuestos por los maxilares superior e inferior, ¿no? Maxilar y mandíbula. Los músculos, ¿no? De apertura y cierre, macetero, pterigoideo interno, pterigoideo externo, el músculo temporal, ¿no? También las articulaciones temporomandibulares, ¿no? El ATM.
los tejidos blandos, ¿no? Los elementos vasculares y nerviosos. ¿Cuáles son las funciones de las piezas dentarias? Bueno, las piezas dentarias tienen principalmente una función masticadora, ¿no? Con esto vamos a masticar, pero tenemos que entender que existen varios tipos de dientes, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Función fonética nos ayuda a poder pronunciar las palabras. Función estética, nosotros podemos vernos mejor si tenemos dientes. Imagínate una persona que no tiene los dientes de adelante, se ve psicológicamente disminuida, ¿no? Y la función de preservación, ¿qué significa esta función? Las piezas se conservan a sí mismas. ¿Por qué? Porque están unas al lado de otras. Entonces, esta función es importante porque si un diente desaparece o se extrae, todas las piezas cambian la posición porque buscan una zona neutra que lo vamos a ver adelante. Vamos a ver lo que es la función masticatoria, ¿no? La función se cumplen a través de las piezas dentarias triturando los alimentos que intervienen, pues, ¿no? Intervienen las fuerzas dadas por la musculatura masticatoria y las piezas dentarias que transmiten dichas fuerzas. En esta función existen dos aspectos importantes: la intensidad de la fuerza que debe desarrollar los músculos y la intensidad de fuerza que deben aceptar las piezas, ¿no? También la magnitud de la fuerza que requieren para la segmentación de alimento. Esto significa una cosa, que los dientes de adelante, de canino a canino, no están diseñados para triturar, sino para cortar. Por eso se le llaman incisivos, ¿no? El canino y las premolares para, bueno, el canino para desgarrar, las premolares para triturar y a la vez desgarrar un poco, y las molares sí para triturar. Entonces no se puede dar función a molares como si fue a los incisivos centrales como si fuesen molares. Por esa razón, muchas personas que pierden las molares y no tienen, comienzan a comer con los dientes de adelante. Y estos dientes de adelante, ¿qué es lo que hacen? Se comienzan a desgastar. Y las personas comienzan a perder la dimensión vertical. Su cara se le comienza a achicar. Entonces tienen esa cara de viejitos así. ¿Por qué? Porque todos los dientes están desgastados. Le estás dando otra función que no le corresponde. Entonces, todo depende, ¿no? La intensidad de fuerza que desarrollan los músculos de la masticación, el macetero, el pterigoideo, el temporal, todos estos, ¿no? Dan la intensidad de fuerza para los molares, ¿no? Acá tenemos los componentes del aparato de fonación: el fuelle respiratorio, el aparato glótico, el aparato resonador, que está conformado por la boca y las fosas nasales. Las piezas, ¿no? Las piezas intervienen de dos formas en esta función, ¿no? Parte integrante de la cavidad bucal que actúa como caja de resonancia y elementos pasivos de la articulación del sonido como la pronunciación de la A, E, ¿no? Y, bueno, la función estética como mantenedor de la dimensión vertical de la cara. Imagínense, si nos faltaran los dientes, qué horrible se vería, ¿no? Ves una chica muy guapa y sonríe y no tiene dientes, ¿no? Uy, te das una gran desilusión. No es solo con eso. Cuando una persona desgasta los dientes de adelante, la dimensión vertical, que es la longitud, ¿no? De largo de la cara, se comienza a achicar. Y su cara se comienza a hacer así, ¿no? Achicar, ¿no? La implantación defectuosa de las piezas dentarias puede causar deformidades faciales y esto redunda pues en las alteraciones psicológicas en las personas como el complejo de inferioridad, ¿no? La malposición dentaria, las maloclusiones, los dientes chuecos, ¿no? También el cambio de color, ¿no? Dientes decolorados antes del tratamiento, después del tratamiento. Bueno, acá aparece, acá la persona pues tiene un problema de cambio de pigmentación por el uso de tetraciclinas. Esto no tiene una cura plausible. Acá no le vas a colocar pues un clareamiento dental y lo vas a dejar así. Acá lo que han tenido que hacer es un poquito de desgaste y colocar pues carillas, ¿no? Para que queden así. Función de preservación, la función en la cual las piezas dentarias aseguran su permanencia en el arco dentario, manteniendo su posición integral, ¿no? De ellos y tejidos que los rodean. Cuando se pierde una pieza dentaria, se altera el equilibrio del arco dentario, presentándose una alteración, ¿no? Tanto en el arco que ha perdido o las piezas dentarias como el arco antagonista. ¿Qué significa esto? Las piezas están unas juntas junto a otras, tanto en superior como inferior. Ahora, la función de preservación es que si se mantienen todas íntegras, no va a pasar nada, se van a preservar. Pero si se extrae un diente, los dientes de los costados comienzan a cerrar el espacio y comienzan a perder,
¿no? El eje axial. Se comienzan a unir, comienzan a cerrar, comienzan a mesializarse, a distalizarse, a cambiar de posición. Incluso cuando un diente de arriba se pierde, el de abajo sigue erupcionando y comienza a pasar el plano de oclusión hasta llegar a contactar con el maxilar inferior, superior, o viceversa, el superior con el inferior. Entonces se pierde todo lo que es el equilibrio oclusal. Como acá, miren acá, este diente, miren, perdió, ¿no? La molar de abajo y miren cómo sigue erupcionando este diente hasta romper acá. Igual acá, miren, se ha mesializado y este diente está tratando de sobre erupcionar hasta por acá. Características generales de las piezas dentarias. Todas las piezas dentarias tienen un color, tienen un tamaño, ¿no? El color varía en las personas, ¿no? Las personas asiáticas tienen un color, pues, de dientes muy diferentes, ¿no? Más amarillentos. Las personas afrodescendientes tienen los dientes más blancos, ¿no? El tamaño. Las personas, pues, afrodescendientes tienen los dientes mucho más largos, con las raíces más largas. ¿No? En cambio, las personas, pues, indígenas, ¿no? Descendientes de indígenas, como quien les habla, ¿no? Las raíces son más pequeñas, ¿no? Forma dentaria, los dientes pueden ser cuadrados, ovoides, triangulares, y la dureza también cambia según la genética. El color, ¿no? En dentición permanente es mucho más amarillenta que en dentición temporal. El sexo, ¿no? En las damas los dientes son más blanquecinos que en los varones. La raza, ya expliqué, y el sexo, ¿no? El tamaño. La forma dentaria puede ser cuadrado, ovoide o triangular. Dientes cuadrados, ¿no? Corresponde entre la forma dentaria y el contorno facial. A veces los dientes cuadrados se caracterizan con personas con un contorno facial cuadrado. También corresponde entre los dientes anteriores y posteriores. También influye el sexo, ¿no? La dureza no es uniforme en todas las piezas dentarias. Depende en gran medida de la naturaleza del tejido dentario, así como la zona. A mayor zona de tejido dentario, mayor dureza. ¿Qué significa esto? Que un incisivo central inferior no tiene la misma dureza que un canino. ¿Por qué? Porque el canino tiene mayor cantidad de tejido inorgánico, ¿no? O que una molar. Componentes y agentes térmicos y eléctricos, ¿no? ¿Qué significa esto? El comportamiento entre los agentes térmicos y eléctricos. Las piezas dentarias contienen, ¿no? Una capa de esmalte que las protege de los agentes térmicos al frío y al calor, y también de los eléctricos. ¿Qué significa eléctrico? ¿Nos va a pasar electricidad por los dientes? No, lo que pasa es de que existe algo que se llama galvanismo. Antes, cuando nosotros usábamos restauraciones con amalgama, el amalgama es un metal y la saliva producía un efecto de conducción. Y cuando tú te ponías una cuchara a la boca de metal y chocaba la amalgama, algunas personas sentían como una electricidad. ¿Por qué? Porque se producía un tipo de batería, ¿no? Una batería arcaica, ¿no? ¿Es por qué? Porque a esas amalgamas no le pusieron base. Entonces, al generar dos metales distintos en un medio acuoso, provoca microelectricidades que se le llama galvanismo y eso también producía alteraciones en la pulpa, ¿no? Entonces, los agentes térmicos al frío y al calor, si no tuviéramos el esmalte, nuestros dientes estarían constantemente, serían agredidos y podríamos producir necrosis dental a la larga. Entonces, pero eso no quita todo. A veces cuando nosotros tenemos reabsorción de encías y el cemento dentario está expuesto, ese sí es sensible y también puede producir dolor al frío y al calor, ¿no? Por sensibilidad. Comportamiento entre los rayos Röntgen. Ya saben que los rayos Röntgen son los rayos X, porque Röntgen fue el que descubrió los rayos X. Una radiografía es una imagen donde se presenta un conjunto de sombras de diferentes tonalidades, según haya sido el grado de absorción de los rayos por los objetos examinados. Ya sabemos que los dientes pues tienen cierto comportamiento entre los rayos X. Ya sabemos que la capa de esmalte es más radiopaco que la pulpa, ¿no? Entonces hay diferentes tonalidades de grises y esto va a depender del grado de calcificación, mineralización de las zonas de las piezas dentarias, ¿no? O de retención de los rayos, ¿no? Como observamos acá, ¿no? Tenemos aquí, miren, la pulpa más radiolúcida, un poquito más radiopaco la dentina y el esmalte es más radiopaco que todos, ¿no? Importancia legal del sistema dentario, ¿no? El sistema dentario o el sistema de nomenclatura dentario es muy importante, jóvenes. ¿Por qué? Porque ayuda y es una rama de la medicina legal.
Actualmente nosotros podemos identificar las piezas por códigos, por una codificación crucial, ¿no? De 2 dígitos, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto, no? Trata de la ampliación de los conocimientos odontológicos al servicio de la justicia, ¿no? Muchos de los peritos tratan de identificar o dar identidad a un cadáver que no se puede reconocer clínicamente a través del odontograma, ¿no? Entonces aquí tienen que ver quién fue su odontólogo, ver su odontograma y compararlo, ¿no? Con la ficha, ¿no? O con lo que tiene el cadáver y poder establecer una identidad a este supuesto individuo NN, ¿no? Debido a la disposición que tienen los elementos que integran las piezas dentarias, la resistencia, ¿no? Que tienen a la acción del tiempo, de los traumas y el fuego, ¿no? Entonces los dientes pueden resistir mucho calor, muchos traumas, son elementos bastante duros, tanto así que pueden tener una resistencia a la temperatura de 1100 grados. Se puede incendiar un avión y lo único que queda son tus dientes. Entonces, ¿por qué es importante para el Ministerio Público, la medicina legal, conocer bien esto de los dientes, conocer la forma de los dientes? Porque nosotros tenemos 32 dientes en la boca. Es una codificación de 32 dígitos y cada diente tiene 5 caras, 6 caras, perdón. Y estas 6 caras multiplica 32 por 6, sale un montón de codificaciones. No todos tenemos las mismas curaciones, no todos tenemos el mismo material de curaciones, no todos tenemos las mismas caries, no todos tenemos las mismas cantidades de piezas dentarias, no todos tenemos los mismos dientes presentes, no todos tenemos los mismos dientes en la misma posición. Entonces esto da una codificación infinita, única, tanto y mejor que las huellas digitales, ¿no? Mediante el conocimiento de la identificación dentaria se confecciona una ficha de todas las características dentarias de la dentición y se compara con las fichas odontológicas, ¿no? Que conserva el profesional en sus respectivos consultorios y establecen la identidad de las personas. Pongamos un ejemplo. Supongamos de que una persona desaparece y después de 3 años se encuentran un cráneo con dientes y se sospecha de que este cráneo podría ser de esta persona X de Perico de los Palotes que desapareció pues hace 3 años. El Ministerio Público realiza un odontograma al cráneo, ¿no? A los dientes que tiene, cuáles son las características, y se le pide a la familia, ¿no? La identificación, la identidad del odontólogo que lo trató. Supongamos que el odontólogo que lo trató fue el doctor Carlos Guillén, ¿no? Entonces, el Ministerio Público va al consultorio, le toca la puerta, tac, 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 ¿no? Yo les abro y les digo, sí, bueno, estamos en una diligencia y tenemos que establecer la identidad a una posible víctima de asesinato. Y acá tenemos su odontograma y queremos corroborar con sus archivos si es esta persona. Por favor, denos el odontograma y la historia clínica del señor Perico de los Palotes. Y si yo no lo tengo, me voy a la cárcel por intervenir con la justicia, ¿no? Interferir con la administración de justicia. Es por eso que es importante que uno tenga el odontograma bien hecho. Entonces yo le entrego el odontograma, revisan, comparan y si los dos odontogramas coinciden, definitivamente el señor Esperico de los Palotos se establece la identidad y se empieza pues a hacer las investigaciones, ¿no? Preliminares, ¿no? Para ver cómo lo asesinaron, quién fue, ¿no? Ahora, para establecer un odontograma se tiene que basar en una nomenclatura. En la historia de la odontología ha habido un montón de nomenclaturas que las voy a mencionar de forma muy somera porque ya no se usan. Para establecer la nomenclatura hay que conocer que las piezas dentarias tienen caras. ¿Cuántas caras tiene una pieza dentaria? Tiene 6 caras. ¿Cuáles son las caras? Las caras, miren, acá tenemos la cara mesial. Si se dan cuenta que hay una línea media. En esta línea media vamos a observar que todas las caras, como esta de acá y esta de acá, vamos a cambiar de color. Esta cara de acá, este diente y esta cara de acá, son las llamadas caras mesiales. ¿Por qué? Porque están mirando a la línea media. Este diente de acá también tiene una cara mesial. Este diente de acá también tiene otra cara mesial. Este tiene otra cara mesial. Y así sucesivamente tenemos las caras mesiales. En inferior también hay caras mesiales. Aquí, 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 porque miran a la línea media. Y la cara que no mira a la línea media, ¿cuál es?
Vamos a ver, a eso se le llaman caras distales. Entonces, las caras que van por acá, que van alejándose de la línea media, se les denomina caras distales. Estas son las caras distales. Ya vamos dos caras, mesial y distal. A estas dos caras se les denomina caras proximales. ¿Por qué? Porque están próximas a otro diente. Entonces, si estas caras tienen un vecino, como esta de acá, esta de acá, esta de acá, se les denomina caras proximales. Ahora, tenemos otras dos caras, una que mira hacia afuera y otra que mira hacia adentro. La que mira hacia afuera se le conoce como cara bucal, ¿ve? O vestibular. Bucal o vestibular. Todas las piezas tienen caras bucales porque miran hacia el vestíbulo, la zona bucal o vestibular, ¿no? Pero en la parte interna, en la parte superior, tenemos una cara que se le llama la cara palatina, porque mira hacia el paladar. Y abajo tenemos la cara lingual porque mira hacia la lengua. Acá van cuatro caras: mesial, distal, vestibular y lingual. Ahora, tenemos cuatro caras, ¿no? Ahora, ¿qué caras vienen? Vamos con la quinta cara. Miren aquí. Acá tenemos la cara incisal, porque los incisivos tienen un borde donde se corta. Caninos también, cara incisal. Y a nivel de promolares ya cambia su nombre, se le llama cara oclusal. Entonces tenemos cara mesial, distal, bucal o vestibular y oclusal. Ojo, las caras bucales o vestibulares o linguales o palatinas también se les llama caras libres. Muy por el contrario, vuelvo a repetir de las caras proximales. Las caras proximales son la distal y la mesial porque tienen proximidad a un vecino. En cambio, la vestibular y la bucal o palatino o lingual se les conoce como caras libres porque no tienen vecinos. Miran no tienen con quién chocar. Bueno, volvamos a las caras, ¿no? Incisales, que son de canino a canino, y de premolares atrás se llaman caras oclusales. Ahí van cinco caras, doctor. ¿Y cuál es la sexta cara? Me pueden preguntar. La sexta cara es una cara imaginaria que se le llama cara cervical. Cervical viene de cuello, es la cara que está en los cuellos de los dientes. Voy a cambiar de color porque no se ve mucho. Vamos a, vamos a ver aquí con el morado. Bueno, ya no se ve. Voy a poner con el negro, ¿ya? Cara cervical. Cervical significa cervix o cuello. Y la cara cervical. Entonces, si dan cuenta, el diente es un cubo. Tiene seis caras, ¿no? Vamos a ver acá. Yo no soy muy bueno en matemáticas. eh, por eso estudié odontología. Vamos a ver aquí. Vamos a ver acá. Tenemos 32 dientes por 6. Tenemos 192 caras. O sea, 192 superficies que pueden tener una alteración, una curación, una corona, lo que sea, y puede establecer la identidad a una persona, ¿no? Entonces, ya van viendo lo importante que es conocer, ¿no? La morfología dentaria. Muy aparte, ya todos sabemos que el diente tiene varias estructuras. Tiene un esmalte, tiene una dentina, tiene una pulpa, tiene un periodonto, una encía, tiene un hueso alveolar, tiene un canal radicular y tiene un ligamento periodontal, ¿no? Ahora vamos a hablar, ya hemos visto que las caras libres son la cara vestibular o bucal, y si está mirando a la lengua, cara lingual, pero si está en el maxilar superior le llaman cara palatina. Las caras proximales ya les he explicado, son las que miran, no, son las caras mesial y distal. Mesial son las que miran a la línea media y distal son las que repelen la línea media, ¿no? Y tenemos las caras axiales, ¿no? Que tenemos, bueno, las caras en la cara oclusal y en la cara cervical. Ahora, vamos a hablar un poco de los tercios dentarios.
Tanto la corona como la raíz se encuentran divididas por tres tercios como denominaciones que corresponden al segmento cercano a él. Vamos a ver esto. Bueno, para conocimiento general, hay que conocer que en el diente hay dos estructuras que resaltan bastante claras, que son la corona y la raíz. La corona, ¿no? Vamos a dividirlas en tres tercios y la raíz también. Entonces, ¿cómo lo vamos a denominar acá? Miren aquí esta línea. Esta línea, ¿no? Va a dividir la corona de la raíz. Y acá vamos a observar que en el primer tercio se le llama el tercio, en molares, tercio oclusal. Vamos a ver cómo puedo yo, visto de frente, el diente. Voy a agarrar una. Vamos a ver aquí, ¿no? La corona. Fíjense, acá. Enfóquense en la corona solamente. Y lo vamos a dividir en tres tercios. Voy a cambiar de color y de repente de ancho. Vamos a poner aquí y lo vamos a dividir en tres tercios, la corona. Y acá tenemos el tercio oclusal, el tercio medio y el tercio cervical de la corona. ¿Por qué le llamamos cervical de la corona? Porque debajo en la raíz existe un tercio también cervical de la raíz. Y también vamos a dividir la raíz en tercios. Entonces, tenemos corona y tenemos raíz. Tercio oclusal, medio y cervical de la corona, porque también existe un cervical de la raíz. Y en la raíz tenemos cervical de la raíz, medio de la raíz y el tercio apical, que se refiere al ápice. Ya, entonces, ya sabemos que el corte horizontal, ¿no? Divide en tres tercios. Ahora tenemos el corte vertical y se divide la corona o el diente también en tres tercios. Tenemos acá este diente, fíjense acá, este es más plano y más recto. Tenemos el tercio mesial, central y distal. Entonces, ¿para qué, doctor, me sirve conocer esto? Supongamos que yo tengo una caries acá, en esta zona. ¿Dónde se ubica la caries? La caries se ubica en el tercio medio central de la corona. Si yo tengo una caries aquí, ¿dónde se ubica la caries? Se ubica en el tercio cérvico mesial de la corona. Si yo tengo una caries aquí, se ubica en el tercio distomesial, perdón, disto medio, porque mesial es acá, disto medio de la corona. De igual manera se divide un diente anterior, este es un diente posterior, en corona y raíz. Y vamos a dividir aquí. Y vemos que la corona se divide en tercio incisal, porque ya es de canino a canino. Ya saben que en molares es oclusal. Tercio medio y tercio cervical de la corona. También tenemos cervical de la raíz, medio de la raíz y apical, que es esta de acá, el último tercio, porque está en el ápice. Y también tenemos tercios verticales. Y tenemos el tercio mesial, centro y distal. Entonces, si yo pongo acá una caries, ¿en dónde se ubica la caries? La caries se ubica en el tercio medio central de la corona. O puedo decir también centro medio de la corona. Ojo, esto de acá es mesiala. No vayan a confundir. Continuamos. Voy a borrar aquí. Ahora, visto de forma sagital el diente, también tiene tercios.
A ver, voy a dibujar. Vamos a dividir, ¿no? Acá tenemos el tercio cruzal, el tercio medio, cervical de la corona, cervical de la raíz, medio de la raíz, y también tenemos otros tercios que acá varían con respecto al anterior. Este es el tercio bucal, el otro era mesial, ¿se acuerdan? Porque ahora estamos viendo para el lado bucal, central y lingual o palatino. Entonces, ¿dónde se ubica la caries? Si lo ponemos acá, la caries se ubica en el tercio centro cervical de la raíz. Tenemos la carie acá, la carie se ubica o la lesión se ubica en el tercio medio lingual de la raíz. Igual acá, ¿no? Tenemos tercio cruzal, tercio medio, cervical de la raíz, cervical de la corona, medio y apical. Y acá tenemos bucal, lingual y central. Acá, ¿dónde se encuentra la caries? Se encuentra en el tercio centro medio de la raíz, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, señores, entre uno y el otro? De repente se están confundiendo. Que este de acá está visto de frente el diente, en su zona bucal, y esto en su zona proximal. Entonces, si se dan cuenta, son diferentes los cortes. Ahora, también tenemos que ver los tercios vistos por incisal u oclusal. Dividimos, visto por arriba el diente, ¿no? La corona está acá, esta es la zona incisal, estamos viendo desde la altura, y vamos a ver que tenemos el tercio medio, ¿no? Mesial, medio y distal. Y acá tenemos en la zona bucal o vestibular, ¿no? Medio o lingual. Si tenemos una lesión acá, ¿cómo se llama? Lesión en la zona medio, perdón, acá es central, ese es C. Medio central o centro medio, no es M. Si tenemos la caries se encuentra en esta zona, se le denominaría caries ubicada en el tercio mesio bucal. Si tenemos acá la caries en el tercio disto bucal, porque mira esa bucal. Si tenemos una carie acá, en la zona disto lingual o palatina, ¿no? Acá podemos en el tercio medio lingual o acá en el tercio mesio lingual, porque esto es mesial, medio y distal. Esto es bucal, ¿no? Central y lingual. Ahora, si esta era la zona incisal, ¿no? Tercio medio incisal, ¿no? Vamos a ver, ahora la zona ocluso. Todas las nomenclaturas aquí empiezan con una O de ocluso. Pero si te das cuenta, el diente está dividido en tres tercios. Tercio mesial, tercio central y tercio distal. ¿Cómo yo sé, no? Y acá también tenemos unos tres tercios. Estás mirando hacia bucal o vestibular, tercio ocluso bucal, ocluso medio y ocluso lingual. Entonces, ¿cómo lo voy a identificar aquí? Si tengo una caries acá, puedo decir que la caries está ubicada en el tercio ocluso distolingual o linguodistal. Si la caries se encuentra aquí, se encuentra en el tercio ocluso mesio, porque está en mesial, mesio y está en bucal, mesio bucal. Si la caries está acá, puedo identificar que es una caries que se ubica en el centro, en la zona, ¿no? En esta zona, ¿no? En la zona mesio, ocluso mesio, medio.
Si está acá, puedo decir que la caries se encuentra en la zona ocluso-mesio-lingual. Si la caries se encuentra aquí, voy a decir que la caries se encuentra en la zona ocluso-disto-medio. Si la caries se encuentra aquí, puedo decir que la caries se encuentra en la zona ocluso-centro-medio, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos visto. Hay que tener en cuenta, pues, que los diámetros, ¿no? Los dientes tienen un diámetro longitudinal, ¿no? Es el diámetro longitudinal de las piezas dentarias, ¿no? Son el inciso cervical, ¿no? De la corona de las piezas anteriores u ocluso cervical en los dientes posteriores, ¿no? En el diámetro inciso apical, ¿no? La longitud total de la pieza en piezas anteriores u ocluso apical en piezas posteriores. Entonces, hay que ver, ¿no? Que el diámetro longitudinal de las piezas son el inciso. ¿Cuál es el diámetro inciso cervical? Es el diámetro de la zona incisal u oclusal hacia el cuello del diente, ¿no? Y de la corona de las piezas anteriores u ocluso cervical en posteriores. En cambio, el diámetro que tú dices diámetro inciso apical significa que va desde el borde incisal hacia el ápice, se le llama longitud total de la pieza, ¿no? El diámetro transversal, ¿qué son? Son las piezas, ¿no? Que son dos piezas mesio-distal, o sea, es el diámetro mesio-distal que va desde mesial hacia distal. Eso viene a ser, ¿no? El diámetro transversal, ¿no? Que mide las caras proximales de las piezas dentarias y el bucolingual que mide las caras libres de las piezas dentarias. ¿Cuál es el diámetro bucolingual? Este de acá. Si yo voy a medir de acá a acá, este es el diámetro bucolingual, ¿no? Acá tenemos diámetro inciso cervical, es el diámetro de la corona, o también puedo hacer el diámetro inciso apical, que va de aquí, del lápiz acá, es la longitud total del diente. Ahora vamos a hablar de las denticiones, grupos dentarios y fórmulas dentarias. Hay que tener en cuenta, jóvenes, de que existen dos tipos de dentición. La dentición temporal, dentición primaria o dentición decidua. Y la dentición permanente, que es la dentición secundaria, permanente, ¿no? Permanente. Tenemos que tener en cuenta que en dentición temporal neta tenemos solamente 20 dientes. En el maxilar superior y en el maxilar inferior tenemos 10, 10. 10 más 10 es 20. En la dentición permanente tenemos también otros dientes, pero la dentición permanente son 32. Por lo tanto, tenemos en superior 16 y en inferior 16 también, por cada hemiarcada, ¿no? Entonces, vamos a entender lo siguiente. Tenemos dos incisivos, en dentición temporal o decidua, tenemos dos incisivos centrales, perdón, dos incisivos, tenemos un incisivo central y un lateral. También tenemos un canino y dos molares. Si te dan cuenta, en dentición temporal no hay premolares, no existen. Y la dentición y el maxilar inferior de la misma manera. Dos incisivos, un central y un lateral, un canino y dos molares. Acá tenemos dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Acá tenemos por cada hemiarcada, cinco para cada lado. Tenemos 10 y 10 abajo igual 20, ¿no? Por eso es por dos. Y en permanentes tenemos dos incisivos, central y lateral, un canino, dos premolares y tres molares. Acá tenemos tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho dientes. Ocho dientes en cada hemiarcada. Ocho aquí y ocho aquí. Significa que tenemos 16 arriba y 16 abajo. Entonces 16 y 16 son 32 piezas dentarias. Vamos a hablar de los registros dentarios. Tenemos los registros dentarios más conocidos, que son el sistema crucial o de Zsigmondy, el sistema universal de la Hada y el sistema del método del dígito 2. Actualmente estamos usando solamente uno de ellos, ya no se usan los demás, ¿no? Vamos a hablar del sistema crucial o de Zsigmondy. ¿En qué consiste? Antiguamente, ¿por qué se le llama sistema crucial? Se le llama sistema crucial porque se basa en una cruz. Miren acá. Yo voy a trazar la línea media
y voy a trazar a paralelo al plano de oclusión. Fíjense acá, tengo cuatro cuadrantes y tengo una cruz. Por eso le llaman sistema crucial, porque acá tenemos el primer cuadrante, acá tenemos el segundo cuadrante, superior izquierdo, inferior izquierdo, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante, ¿no? Por eso se le llama sistema crucial, porque parece una cruz y está dividido en cuatro cuadrantes. Sistema crucial o de Sigmund. Entonces, estos cuadrantes, mira, tenemos cuadrante uno, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. ¿Y por qué le llamamos? ¿Y qué son estos números de acá? Cada número representa una pieza dentaria. Esto es para dentición permanente. El incisivo central superior del lado derecho sería el 1, 1. ¿Qué significa 1, 1? Esto más. ¿Cómo se traduciría esto? El 1, 1 se escribiría uno en romanos, punto 1. Eso sería pues el 1, 1. Así se escribiría. El 1, 2 sería uno en romanos, punto 2. Ese sería el incisivo lateral superior del lado derecho. El canino sería el 1,3. Y así sucesivamente hasta llegar a la tercera molar superior. Del otro lado ya no sería 1, sino sería el cuadrante 2. 2,1, 2,2, 2 en romanos. El de abajo sería 3 en romanos, punto 1, 3 en romanos, punto 2, y así el 4 también. Y así sucesivamente. Antiguamente se escribía así, las piezas dentarias. Hoy ya no se usa este sistema, pero hacemos algo muy parecido, que lo vamos a ver más adelante. Cuadrante uno, 2, 3 y 4. Cuadrante uno es el cuadrante superior derecho permanente. Cuadrante 2 es el superior izquierdo permanente. Cuadrante 3 el inferior izquierdo permanente. Y cuadrante 4 el inferior izquierdo derecho permanente. Pero ahora, ¿cómo hacemos, doctor, con los. A ver, también se podía usar en base a letras, ¿no? En vez de ser uno, decían A, B, C, D, E, F, G, H. Podían 1,A, 1 o 1,B, 1,C con mayúsculas. También se podía usar ese sistema Sigmondi de esa manera. Pero lo más común era usar los números. Ahora, en dentición temporal, ¿cómo se hacía, doctor? En dentición temporal con el sistema Sigmondi. Si te das cuenta, acá se usaba en unos arábigos y mezclaban los romanos con los arábigos. En dentición temporal se usaban los dos romanos. 1,1 romano se sobreentendía que era dentición decidua, hasta la 1,5. Y del otro lado 2,5, 3,5, pero todos con números romanos. Así se podía hacer la nomenclatura en dentición temporal usando el sistema crucial o de Zygmundi. Pero también podías poner el 1 y ponías el A, B, C, pero en minúsculas, ¿no? Entonces, también se podía usar de esta manera. 1,A minúscula, 1,B, y que acaba en la E porque era dentición de Sid. Ahora, el sistema universal de la ADA. Esto ya no se usa tampoco, lo usaba mi padre cuando vivía. ¿Cómo era? Era del 1 al 16 maxilar superior y del 17 al 32 maxilar inferior. En el sistema americano de la ADA se sobreentendía que la primera pieza era el tercera molar superior del lado derecho. La 2 sería la segunda molar superior del lado derecho. La 3 sería la primera molar superior del lado derecho. La cuarta, la segunda premolar superior del lado derecho. La 5, la primera premolar superior del lado derecho. La 6, el canino superior del lado derecho. La 7, el incisivo lateral superior del lado derecho.
La 8 sería el incisivo central superior del lado derecho. La 9 sería el incisivo central superior del lado izquierdo. Y así sucesivamente hasta llegar a la tercera molar superior del lado izquierdo, ¿no? Pero de ahí bajabas al mismo lado izquierdo y la 17 sería la tercera molar inferior del lado izquierdo y así sucesivamente hasta llegar a la 32 que sería la tercera molar inferior del lado derecho, ¿no? Cada pieza tenía un número. Cuando decían la pieza 8 era el incisivo central superior del lado derecho. Cuando te decían la 6 era el canino superior del lado derecho, ¿no? Entonces, así se conocían las piezas dentarias. Mi padre trabajó muchos años con eso. Pieza 12, 13, 14. Ahora tú te dicen eso y tú no vas a entender, porque ahora trabajamos con el 1.1. Ojo, no vayan a confundir, porque muchos de ustedes cuando hablan dicen la pieza 14, pero la pieza 14 en el sistema que usamos no es esta, porque acá la pieza 14 sería el primera molar superior del lado izquierdo. Pero si tú dices 14, cuando usas la actual nomenclatura, 14 es el 1.4 y el 1.4 vendría a ser el primera premolar superior del otro lado, del lado derecho, y no esta. Ojo, no vayan a confundir sistema universal de la hada con el sistema actual, ¿ah? En dentición temporal se hacía lo mismo, pero con letras mayúsculas, de la A a la J y de la K a la T. Acá, si te das cuenta, son 20 dientes. Ahora, el sistema dígito 2 o sistema del FDI, que es lo que usamos actualmente. Y aquí a veces se describe de la siguiente manera. Muchos dicen, ¿te acuerdas que le dije la pieza 14? Pues la pieza 14 está acá, ¿no? Que es la primera premolar, pero no está acá como el antiguo, como el de acá, miren. Está en otro lado. ¿Por qué? Porque acá el primer número es el cuadrante y el segundo número es el número de pieza. Entonces yo sé que muchos de ustedes hablan pieza 14, pieza 25, pieza 26. Está mal. Siempre tienen que decir 1, 4, 1, 6, 2, 5. Jamás digan 25, ¿ah? ¿Por qué? Porque confundes. El sistema dígito 2 se habla de esa manera. 2, 3, 2, 4. ¿Por qué? Primero hablamos del cuadrante y después del número de pieza. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta, es muy parecido a este sistema, mire. Pero acá es con romanos y acá con letras, con arábigos. Pero acá ya ¿no? Lo ponen como, no lo ponen como 11 sino 1, 1. Nosotros hay que hablar de esa manera, así. Ya, entonces, si te das cuenta, el primer cuadrante es 1, el segundo cuadrante es 2, el tercer cuadrante es 3 y el cuarto, esto es para dentición permanente. Ahora, para dentición decidua, cómo lo hacemos? Y en dentición decidua, que no se ve muy bien, pero el lado superior derecho es el 5, el superior izquierdo es el 6, el inferior izquierdo es el 7 y el inferior derecho es el 8. Y si se dan cuenta, tienen números, ¿no? ¿Pero qué números? El 5-1 es el central, el 5-2 el lateral, el 5-3 es el primera molar, perdón, el 5-1, 5-2, 5-3 es el canino, el 5-4 es primera molar y el 5-5 es la segunda molar. Y así sucesivamente para cada cuadrante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros usamos actualmente? El sistema del FDI del 1 al 4 para molares, cuadrantes, y del 5 al 8 para decidos. Ahora hay que tener en cuenta los elementos arquitectónicos que tiene un diente. Y tenemos eminencias y depresiones. ¿Qué significa eminencias? Todo lo que está en alto relieve y lo que está por debajo a través de fisuras son las depresiones. Las eminencias son conocidas en altura y en longitud, como las cúspides o los tubérculos, ¿no? Tenemos en las piezas dentarias, si te das cuenta, tienen como unas elevaciones, ¿no? La cara oclusal tiene unas elevaciones que son las cúspides, pero también tienen pseudo elevaciones al costado como si fueran chinchones o cachitos que se les conocen como tubérculos. La longitud, también tenemos en longitud, tenemos las crestas y las aristas, que por su forma triangular, ¿no? Y por su dirección pueden ser transversales, ¿no? O también por su situación pueden ser marginales, ¿no? En las depresiones, ¿qué tenemos? Tenemos en las superficies, que son las fosas o fosas de las caras libres, ¿no? En las superficies, ¿no? Fosas principales y fosas secundarias, que son ese punto de unión de surcos, ¿no? Son fosas. Y tenemos surcos o ranuras, ¿no? Y tenemos los surcos principales, secundarios, accesorios y las caras libres, que los vamos a ver.
También podemos ver lóbulos, ¿no? ¿Qué son los lóbulos? Los dientes están formados por lóbulos de desarrollo. Las coronas de las piezas dentarias se desarrollan desde cuatro o más centros de crecimiento que se le llaman lóbulos, denominados lóbulos, donde éstas crecen y finalmente se fusionan, permaneciendo en ciertas superficies de las piezas dentarias. Unas líneas donde tuvo lugar pues la fusión de los lóbulos, a estos se les denomina surcos de desarrollo. Vamos a ver una fotografía de ellos. No sé si han visto los niños cuando sonríen, cuando son pequeñitos, le están saliendo los dientes permanentes, le salen como unas sierritas en los dientes, como si fuesen lóbulos, como si tuviesen, así como si tuviesen pirañitas acá, sus dientes son así como aserrados cuando empiezan a crecer. Con el paso del tiempo esto se va desgastando con la alimentación y se vuelve plano, ¿no? Entonces, estas sierritas que tienen acá, son producto de la formación de los lóbulos de desarrollo de los dientes. O sea, un diente no se forma solo, sino de varias formaciones de lóbulos que se van uniendo y se van eh, desgastando, ¿no? Y tenemos en los incisivos, ¿no? La mayoría de dientes surgen de cuatro lóbulos. En los dientes anteriores tenemos en mesial, ¿no? El primer lóbulo, el segundo lóbulo y hacia distal el tercer lóbulo. Pero en la parte posterior tenemos una especie de eminencia en la parte superior que se le llama cíngulo o también llamado cuarto lóbulo de desarrollo. Por eso todas las piezas nacen, ¿no? Se forman de cuatro lóbulos de desarrollo. Acá tenemos, miren, uno, dos, tres y el cíngulo que está en la parte de atrás, un cuarto lóbulo de desarrollo. Las coronas de los molares, por lo general, están formadas por cuatro lóbulos de desarrollo, ¿no? Dos bucales y dos linguales. Por eso tienen cuatro cúspides, ¿no? A excepción del primer molar maxilar que puede presentar hasta un tercer lóbulo, ¿no? O cinco, pues, lóbulos, ¿no? El primer molar mandibular, que siempre, pues, presenta tres cúspides bucales, por lo tanto, tiene tres lóbulos de desarrollo bucales, ¿no? Acá podemos observar los lóbulos en desarrollo, ¿no? Las molares. Tenemos uno, dos, tres, cuatro. En cambio, la molar inferior, tenemos una molar superior acá, y en las molares, en la primera molar inferior podemos observar cinco cúspides, uno, dos, tres, cuatro, cinco, por lo tanto se forma de cinco lóbulos de desarrollo. Las cúspides. ¿Qué son las cúspides? Son elevaciones de la corona de una pieza dentaria, ubicadas en las caras oclusales. Tienen forma de pirámide cuadrangular. ¿Qué significa forma de pirámide cuadrangular? Que tiene forma de pirámide, pero la base es cuadrada, ¿no? Por lo tanto, está compuesta por una base, ¿no? Que une al resto de la corona. ¿No? Acá tenemos una cúspide en forma de pirámide con base cuadrada. También tenemos las facetas lisas y las facetas armadas. ¿Qué significan las facetas lisas? Dentro de las cúspides encontramos caras, ¿no? En las cúspides, ¿no? Vamos a ver caras, ¿no? Y acá tenemos, ¿no? Facetas lisas, superficie de las piezas que se orientan hacia las caras libres de las piezas dentarias posteriores. Cada cúspide tiene dos facetas lisas, la medial y la distal. ¿Qué significa esto? Vamos a ver si vemos una cúspide. De repente hay una cúspide por acá. Bueno, acá no se ve muy bien, pero acá tenemos una cúspide y miren, acá tenemos una faceta lisa que está mirando hacia la parte externa y la que mira hacia la parte interna es una faceta armada. Entonces, vamos a ver. Entonces, las facetas lisas son las que se orientan hacia las caras libres, como cuáles, la cara vestibular o la cara lingual o palatina. Y las facetas armadas son aquellas que se encuentran dentro de la cara cruzal. O sea, se ubican en la cara cruzal y son opuestas a las caras lisas. Constituyen la superficie donde se realiza la masticación de los alimentos. El nombre de las facetas armadas son faceta armada bucomesial, ¿no? Que va de bucal a mesial, la faceta armada bucodistal, la faceta armada linguomesial y la faceta armada linguodistal. Vamos a ver aquí. ¿No? En la parte interna, miren acá, tenemos las facetas armadas. ¿Por qué? Porque aquí es donde se trituran los alimentos, en la parte central. ¿Y qué es una arista? ¿No? La arista es la conjunción de varias, ¿no? Eh, separan, bueno, son la conjunción de las facetas, ¿no? Entonces son las que separan una faceta lisa de otra similar. La arista armada son las que separan a una faceta armada de otra faceta armada. Y la arista longitudinal es aquella que separa una faceta lisa de una faceta armada.
Acá tenemos, miren, una lista, ¿eh? Separa acá, acá para este lado hay una faceta armada y para el otro lado hay otra faceta armada. Entonces, esta sería una lista armada, ¿no? La altura cuspidia, ¿no? Tenemos la altura cuspidia anatómica y la altura cuspidia geométrica. En la altura cuspidia anatómica tenemos un segmento que comprende entre dos planos horizontales, uno que pasa por el vértice de la cúspide y el otro que pasa por su base. En cambio, en la altura cuspidia geométrica es un segmento vertical comprendido entre dos planos horizontales, uno que pasa por el vértice de la cúspide del molar maxilar y otro que pasa por el vértice de la cúspide del molar mandibular. Miren, acá tenemos aquí, miren, la altura cuspidia anatómica. ¿Cuál vendría a ser la altura cuspidia anatómica? Miren, de la base, aquí, la lista. Y la altura cuspidia geométrica en la parte interna, miren. Parte interna hacia esta parte, ¿no? Entonces, vamos a ver. Altura cuspidia geométrica, segmento vertical, comprende dos planos horizontales, uno que pasa por el vértice de la cúspide del molar maxilar y otra que pasa por el vértice de la cúspide del molar mandibular. Miren aquí y aquí. Miren, aquí y aquí. Voy a dibujar. Esto de aquí y esto de aquí. Señala aquí, señala aquí. Entonces, esto de acá es la altura cuspidia geométrica. Y la altura cuspidia anatómica solamente es de uno. Mira, va de la base hacia acá. Esta es la anatómica. O también puede ser de esta de acá a esta base de acá. Estas serían las anatómicas. En cambio, la geométrica es de cúspide a cúspide, ¿no? Ahora, algunas piezas dentarias tienen tubérculos, ¿no? Que tenemos el tubérculo de Carabelli, el tubérculo de Zuckerkandel, tenemos el tubérculo de Bloch y el tubérculo de Traviani, ¿no? El tubérculo de Carabelli se ubica siempre en la unión mesiolingual del primer molar maxilar, ¿no? Entonces, vamos a ver si tenemos el tubérculo de Carabelli. Bueno, no se ve acá. El tubérculo de Carabelli, vamos a buscar una foto, ¿ya? Pero siempre se encuentra en el primer molar maxilar. Vamos a ver aquí. Sí, a ver. Primera molar maxilar, ¿no? Entonces, vamos a observar. Algunas piezas la tienen y otras no, ¿ah? Por si acaso, en las primeras molares van a ver esta protuberancia que se encuentra siempre en la cara palatina del primer molar maxilar, ¿no? Ese es el tubérculo de Carabelli, ¿no? Esta eminencia que aparece, ¿no? También tenemos el tubérculo de Zuckerkandel, que se encuentra es una estructura adamantina que se ubica en la zona buco-mesiocervical de los molares temporales. Bueno, no nos interesa mucho eso. El tubérculo, pero el de Carabelli sí, porque siempre lo vamos a ver siempre, ¿no? Tubérculo de Bloch se encuentra en la zona bucomesial entre los segundos y terceros molares maxilares. El tubérculo de Traviani, ¿no? Se encuentra en la zona disto-lingual de los molares maxilares. Eso es para que lo tengan como cultura general. El cíngulo sí lo van a ver siempre. Es una convexidad bulbosa y prominente que se localiza en las piezas anteriores, central, lateral y canino. Representa el cuarto lóbulo de desarrollo
y se ubica en el tercio linguocervical de la corona. Vamos a ver acá, miren acá, esta protuberancia que se encuentra en la cara palatina o lingual, que es como si fuese un espolón en el diente, se le llama cíngulo, y es el cuarto lóbulo de desarrollo. Las crestas. Vamos a ver que en las caras linguales, ¿no? De las piezas dentarias, ya saben, caninos o o caninos superiores, inferiores o laterales, se van a ubicar estas vertientes, estas crestas marginales. Son estructuras redondeadas que ¿no? Que forman los márgenes mesial y distal de las superficies oclusales de los molares, ¿no? De superficies oclusales de los molares también, y también de los premolares y los límites mesial y distal de las superficies linguales de los incisivos y caninos. Entonces, las crestas marginales se encuentran en todo lado. Vamos a tratar de ver, ¿ya? Vamos a tratar crestas marginales. Vamos a ver aquí. Crestas marginales. Miren, estas de acá son las crestas marginales. Tenemos una cresta marginal mesial y una cresta marginal distal. Ahora vamos a ver las crestas marginales en molares, ¿no? Estas de acá y estas de acá, las que limitan estos lados, se llaman crestas marginales en molares. Aquí y aquí, ¿no? Las crestas triangulares son elevaciones que se extienden desde la punta de la cúspide hacia el centro de la cara oclusal ¿no? En una pieza dentaria anterior. Las crestas transversales, ¿no? Son estructuras que se unen de dos crestas. Dos crestas se unen acá, ¿no? Una forma bucal y una lingual. Las fosas. Tenemos fosas principales y fosas secundarias, ¿no? Las piezas dentarias contienen pues una fosa principal, que es la concentración de dos surcos principales. Miren, acá dos surcos principales se unen y forman una cavidad que se llama fosa principal. La unión de dos surcos principales forman una fosa principal. Y tenemos las fosas secundarias, que es la intersección de un surco principal y uno o dos secundarios, ¿no? Entonces las fosas secundarias por uno secundario y dos principales. Se forma la fosa secundaria. Tenemos las fosas de las caras libres. Si te das cuenta, ¿no? En la cara vestibular de cada pieza se encuentra una fosita. Y tenemos un surco aquí y al final acaba en una fosita, ¿no? Se dan en las caras libres de las piezas dentarias en donde termina el surco bucal, ¿no? Y es la continuación de uno de los surcos oclusales y tienen forma de gota o fota de agua o lágrima. Entonces vamos a ver las fosas de las caras libres en una fotografía para que lo puedan entender. Bueno, acá se puede ver, miren, aquí hay un surco y aquí acaba en vestibular en una forma, en una fosita en forma de gota de agua, ¿no?
igual acá. Aquí se va el surco y en la cara bucal encuentras una fosita en forma de gota de agua en bucal. Aquí, acá, mm, aquí, ¿ven? Aquí, ¿no? Una fosa, ¿ya? A eso se le llama fosa de las caras libres. Los surcos, señores. Tenemos los surcos secundarios que salen de los surcos principales, ¿no? Elementos lineales pequeños que salen de las fosas secundarias hacia las caras proximales y siempre hacia las caras proximales en número de dos, ¿no? Entonces van aquí. Se llaman surcos secundarios. Estas delimitan las crestas marginales. Acá tenemos la cresta marginal distal y acá tenemos la cresta marginal mesial. ¿Cómo yo sé en un dibujo cuál es mesial y cuál es distal? Voy adelantándoles, señores. Todo lo que tiene una forma redondeada, más redondeada que la otra, porque esta es más plana, si te das cuenta, los dos son redondeadas, pero si te das cuenta, esto es más plana, y aparte que es más plana, esta zona es más ancha que esta zona. Entonces, cuando yo veo en un diente esta característica, yo sé que esta es la zona mesial y esta es la zona distal del diente. Aparte, vamos a ver, miren esta convergencia que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Cuando los dientes conversen, siempre van a converger hacia distal, se hacen más chicos desde distal. Ya, y yo cómo sé cuál es vestibular y cuál es lingual. Bueno, vestibular siempre es más ancho, aquí en este sentido, que lingual, ¿no? Entonces siempre, por eso me puedo orientar que esto es vestibular y esto es lingual o palatino, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, elementos lineales, ¿no? Estos se limitan las crestas marginales y rebordes marginales. Ahora, en la zona radicular vamos a ver, visto de perfil en un corte sagital, canales radiculares, ¿no? Un canal que se encuentra en la mitad de la raíz, como una pequeña hendidura. Son depresiones localizadas en las caras proximales de las porciones radiculares de las piezas dentarias, raíces mesiales de molares mandibulares y cara lingual de la raíz lingual de la primera molar maxilar y se extiende desde el tercio cervical, desde acá, hacia la porción apical. El espacio interradicular, bueno, como su nombre lo indica, es el espacio ese que se encuentra entre las raíces. Es la unión de las dos raíces en una misma pieza conocida también como furca. La furca es la unión de estas raíces. Esta zona se le llama furca. Foramen apical es un orificio de forma circular cuyo diámetro es más o menos 1 milímetro de diámetro de las piezas dentarias que han terminado su calcificación. Entonces, aquí vamos a observar un foramen apical. Puntito aquí, aquí y aquí. Y aquí, ¿qué pasa? Acá pasa el paquete vasculo nervioso para alimentar la pulpa dentaria, ¿no? Por eso, ¿no? Se le llama foramen apical. Topografía de la línea cervical. Entonces queda la forma, ¿no? Que configura el esmalte y el cemento, configura una línea cervical o cuello anatómico de la pieza dentaria. Choquet la clasificó en, vamos a ver acá, vamos a hablar, ¿qué significa? Topografía de la línea cervical. Si ustedes se dan cuenta, cuando extraen un diente van a ver que la corona es más blanca que la raíz es amarillenta y la corona es más blanquecina. Hay una diferencia entre el esmalte y el cemento. El cemento tiene un color más pálido, más opaco y más blanquecino el esmalte. Entonces, si se dan cuenta van a ver una línea imaginaria, una línea no tan imaginaria porque se puede ver el cambio de color y esta línea se le llama la línea cervical, ¿no? La forma que configura el esmalte y el cemento configura una línea cervical o cuello anatómico. ¿Qué significa? Cuando nosotros extraemos un diente y vemos esta línea se le llama cuello anatómico. Pero cuando el diente está dentro de la boca, dentro de la encía, no vamos a ver el cuello jamás, el cuello anatómico. ¿Por qué? Porque está dentro de la boca. Vamos a ver un cuello, ¿no? Acá.
vamos a ver la encía encima de esta zona. Y lo que vemos de encía, a esto se le llama cuello clínico. O sea, la delimitación de la encía la vamos a llamar cuello clínico. Pero cuando extraemos el diente, esta línea se le llama cuello anatómico. Hay situaciones, jóvenes, en donde la encía está toda retraída y se ve la corona y la raíz. Y ahí sí se le puede ver el cuello anatómico y por debajo el cuello clínico. Entonces, ahora, si te das cuenta, el esmalte siempre se tiene que unir al cemento radicular. Y el punto de unión entre el cemento a nivel del cuello, Choquet, que es el autor, las clasificó en varios tipos: A, B, C y D. La clasificación A de Choquet significa que el esmalte está por encima del cemento. O sea que cuando no se une, sino que el esmalte está cubriendo el cemento. Ahora, tenemos la 2 cuando el cemento está sobre el esmalte a nivel del cuello. La 3 cuando está vis a vis, termina el esmalte y se empata, ¿no? Punto a punto, codo a codo con el cemento. Y tenemos la cuarta clasificación de Choquet cuando el esmalte está separado del cemento. Y esta es la zona más peligrosa porque acá es donde se puede caer mucho más fácil el diente, ¿no? Vamos a ver acá. Cuello anatómico. Es la línea que separa la corona de la raíz, se denomina línea cervical. A eso se le llama cuello anatómico. En las caras libres de los dientes anteriores es una línea curva de convexidad apical. ¿Qué significa? Si yo volteo este diente de costado, vamos a ver que el cuello anatómico, esta línea, ¿no? Es una línea curva, ¿no? Acá, pero con convexidad hacia apical. ¿Qué significa? El lápiz está acá y acá está convexo hacia apical. Miren acá. Acá podemos distinguir, ¿no? La línea, ¿no? Cervical. Acá vemos acá también la línea cervical. Y acá tenemos que es convexo en dirección apical. Ese es el cuello, bueno, el cuello anatómico en molares, ¿no? Donde se implantan dos raíces, ¿no? El cuello se presenta en dos curvas, ¿no? Miren acá, una curva aquí, otra curva aquí. Hacia oclusal, miren, la curva se mira hacia oclusal, ¿no? Y se unen a una altura, a una estructura llamada espolón. Esto de acá se le denomina espolón, ¿no? Cuando se une acá en estas. El cuello clínico, y como ya les dije, el cuello clínico está delimitado por la encía. Si la encía está por acá encima, el cuello clínico va a estar por encima. Llamada también la línea gingival y se encuentra localizada en el fondo de la hendidura gingival y divide la corona pues y a la raíz clínica. Ahora, el cuello quirúrgico, que viene a ser lo que denominan cuello quirúrgico. Es la zona de las piezas comprendido siempre entre la línea cervical anatómica y un plano horizontal referencial que pasa por la cresta de la apófisis alveolar. ¿Qué significa esto? Esto de acá, esta punta se llama apófisis alveolar, ¿no? Y acá que tenemos es la zona de las piezas comprendida entre la línea cervical anatómica, esta de acá, y esta de acá. Si te das cuenta, tenemos la línea cervical acá, y acá tenemos la cresta de la apófisis. Esta zona se le conoce como cuello quirúrgico, porque es aquí donde vamos a agarrar el forceps para extraer los dientes. Características morfológicas de las piezas dentarias. Vamos a ver las características morfológicas generales de las piezas dentarias. Después vamos a ver las específicas. Hay que tener en cuenta que todas las piezas dentarias son asimétricas. ¿Qué significa? Ninguna es igual, ninguna es irregular. Todas, perdón, ninguna es constante. Todas son irregulares. Las piezas son irregulares en todos sus sentidos. No hay coincidencia de forma entre las piezas homólogas y de largo opuesto. Por ejemplo, un incisivo central del lado derecho jamás se va a parecer al incisivo central del lado izquierdo. ¿Por qué? Primero, porque las raíces siempre van a mirar hacia distal de un lado y del otro. Por eso que no puedes poner un diente, un incisivo central de un lado en el lugar del incisivo central del otro lado. Son diferentes todas las piezas. Las superficies de las piezas dentarias son curvas, convexas y cóncavas. Bueno, eso ya lo sabemos, tiene bastantes, ¿no?, formas.
Las caras proximales convergen hacia el lingual, ¿no? Hacia el lingual, el diámetro mesiodistal de las caras bucales son más amplios en el diámetro mesiodistal de las caras linguales. Vamos a ver aquí. Si te das cuenta, visto desde arriba, vemos acá que la cara vestibular es mucho más amplia que la cara, perdón, que la cara palatina o lingual. Por ende, las caras proximales convergen hacia las caras libres, ¿no? Hacia la cara palatina o lingual. Esta premolar del mismo modo. Todas convergen. En molares igual, miren. Esto es más ancho que esto. Es más amplio, ¿no? Las caras ¿no? Entonces acá las caras proximales, miran, todas convergen. ¿Qué significa? Que siempre vestibular va a ser más ancho que lingual o palatino. Las mayores prominencias de las piezas dentarias por las caras proximales siempre van a ser en sentido mesiobucal. ¿Qué significa esto? Las mayores prominencias, mesiobucal. Acá tenemos mesial, y acá tenemos bucal. Acá tenemos mesial, acá tenemos bucal. Mesial y bucal. Entonces, fíjense acá. Miren esta cúspide. Miren esta cúspide. Miren esta cúspide. ¿Cuál de las cúspides son las más grandes? Siempre van a ser la mesiobucal. Las mayores prominencias de las piezas dentarias por las caras proximales, ¿no? En sentido mesiobucal. Siempre van a ser más grande la zona mesiobucal. ¿Y cómo yo sé cuál es mesial y cuál es bucal? Bueno, primero por las prominencias. Además, yo sé que la zona más plana y grande es mesial. Es plana y grande. Miren, acá está la distancia. Más chico, miren. Igual acá. Grande, más chico. Grande, bueno, acá. Acá está medio raro, pero bueno, más chico. Si te das cuenta, también como yo sé cuál es mesial. La zona mesial es la más plana. Si te das cuenta, acá está ligeramente curvado y acá está más curvado. Mira, acá está mucho más curvado. Acá está más plano casi. Las caras proximales convergen hacia cervical, a mayor convergencia se da por la cara distal. Vamos a ver aquí. Todas las caras distales son más oblicuas que las mesiales. En una molar, ¿no? ¿Qué podemos observar? Siempre la cara oclusal va a ser más ancha que la cara cervical. Y la cara mesial es más plana y regular que la cara distal. Miren cómo es curva acá. Plana y va a ser más ancha. Miren, esto es más ancho que esto. Miren, esto es más curvado. Dice, las caras proximales convergen hacia cervical siempre. Y la mayor convergencia se da por la cara distal. Entonces, esta es la cara distal para mí. ¿Cuál tiene la mayor convergencia? Miren acá. Esta de acá. Este es distal, este es mesial. Este es más plano, miren. Este es mesial y esto es más curvado. Este es distal. Miren acá hay una bola acá. Este es distal y este es mesial. Todas las caras distales son más oblicuas que las mesiales, por ende. Ahora,
Las partes más prominentes de las caras proximales en sentido cérvico-incisal, o sea, de cervical a incisal u oclusal, cervical incisal, ¿no? Se localizan en el tercio proximal, incisal u oclusal, aquí, ¿no? Las caras libres, ya saben que las caras libres, la bucal o la palatino-lingual, siempre van a converger, ¿no? Hacia los dientes anteriores y en posteriores hacia oclusal. ¿Qué significa esto? Miren de costado. Miren, la cara vestibular va a converger hacia incisal y la cara palatina siempre va a converger hacia incisal. Igual acá, todas convergen hacia incisal u oclusal. Aquí y aquí. ¿Ven? Las zonas más prominentes de las caras libres, o sea, de la cara vestibular o lingual de las piezas dentarias y las caras bucales de las premolares y molares siempre se ubican a nivel del tercio cervical de la corona, ¿no? Entonces, miren acá, la corona y el tercio cervical son las zonas más prominentes, ¿no? Entonces, volvemos a repetir, las zonas más prominentes de las caras libres, de bucal o palatino, de las piezas dentarias y las caras bucales de premolares y molares, ¿no? Se ubican a nivel del tercio cervical de la corona y en lingual, en premolares y molares, la mayor prominencia se encuentra a nivel del tercio medio. Aquí, ¿no? Y acá. Nivel cervical y en premolares a nivel del tercio medio. Las mayores oblicuidades de las caras libres de las piezas maxilares se localizan en la cara lingual de las piezas bucales. Bueno, sí. También. Ya. Mayores prominencias de las caras libres de las piezas dentarias posteriores observadas por oclusal se dan o localizan a nivel del tercio buco-ocluso-mesial. En las caras libres de las piezas, sus dimensiones mesiodistales son mayores por bucal que por lingual, ¿no? Miren aquí. Miren acá es más grande que aquí. Es más ancho que aquí. Las caras libres de las piezas dentarias son convexas en ambos sentidos, ¿no? Salvo las caras linguales de incisivos y caninos donde presentan concavidades y convexidades. Los ángulos distoincisivos de los caninos e incisivos se ubican en una posición más apical respecto a los ángulos mesioincisivos, ¿no? Ahora vamos a hablar de los ángulos más apicales. Miren aquí. Cuando nosotros observamos un incisivo central o un lateral, vamos a ver aquí cuál yo sé cuál es la cara mesial. Si yo veo un ángulo casi recto, lo más recto posible, esto me indica que esta es la cara mesial. Fíjense acá. Y esta de acá es la cara, la más curva, es la cara distal. Aquí en estos dos, ¿cuál es la distal? Esta sería la distal. Y esto que es más recto sería la mesial. ¿No? Las cúspides mesiales de los molares maxilares y mandibulares son más grandes en todo sentido que las cúspides distales. Las caras distales de todas las piezas dentarias son más convexas que las mesiales, con excepción del canino mandibular, que es cóncavo y convexo. Mira, acá tenemos cóncavo y convexo. ¿Cuál sería la cara mesial en este diente? La cara mesial sería este de acá, mira, es más plano, y esto es, mira, más irregular. Esta sería la cara distal. ¿Cuál sería mesial y cuál sería distal? Esto sería mesial. Miren, esto de acá, esto sería distal. Ahora, ¿a qué le llamamos línea ecuatorial o también llamada ecuador protético? A esto se le llama como el sitio de mayor comba o prominencia de las caras axiales de las piezas dentarias. Fíjense aquí, en donde tiene más pancita las coronas, a eso se le llama línea ecuatorial. La zona, mira, de mayor prominencia. Esta de acá, ¿eh?
En las caras proximales e incisivos y caninos, el ecuador se ubica muy cerca de incisal y en premolares y molares se encuentra muy cerca de la cara cruzal. Volvemos acá al anterior. Acá se encuentra, miren, más o menos en la zona cervical, pero si yo me voy de costado, el ecuador protético se ve más voluminoso aquí, más en la parte cruzal o cervical, ¿no? Por acá. A eso se le llama ecuador protético. ¿Para qué nos sirve conocer el ecuador protético? El ecuador protético nos sirve porque aquí, en esta zona de mayor protuberancia, se van a anclar los retenedores para las prótesis. Entonces, algunas prótesis que usan esos ganchitos, esos retenedores, se cogen de este ecuador protético para que no se resbale, ¿no? En las caras linguales de las premolares y molares, el ecuador se encuentra en la mitad de la corona. Acá. La línea cervical de las caras libres, acá, miren aquí, donde tenga presencia una sola raíz, su curvatura es más convexa en apical, miren acá, convexa, ¿no? Y por proximal, ¿no? De unirradiculares, la curvatura cervical presenta una convexidad incisal o cruzal, ¿no? La excepción se da, pues, en el primer premolar maxilar, ¿no? Maxilar superior, teniendo dos raíces, solo muestra una curvatura, ¿no? La curvatura según raíz. Las piezas dentarias donde se implantan dos raíces siempre van a mostrar dos curvaturas. En dientes temporales, pues la convexidad apical o cruzal, ¿no? El primer molar temporal donde se muestra una convexidad apical y una convexidad oclusal. Miren aquí, una apical y una oclusal. La inclinación amesial. Las piezas dentarias unirradiculares tienen su porción apical, ¿no? Tienen cierta inclinación hacia distal. Todas las piezas, ¿no? Sus raíces siempre van a tener cierta inclinación hacia distal. Las molares, maxilares, ¿no? La raíz más potente siempre va a ser la lingual, en cambio las piezas dentarias mandibulares, la más potente va a ser la mesial. Entonces acá tenemos, ¿no? En las molares maxilares, la raíz más potente es la lingual o palatina, perdón. No lingual, sino palatina. En cambio, las piezas dentarias mandibulares, la más potente va a ser la mesial, ¿no? Acá tenemos molar mandibular, es más potente esta raíz. Acá tenemos la raíz palatina o lingual, que es la más potente, visto mira, volteamos para acá y vemos, ¿no? Es la más potente. Y bueno, eso es todo por ahora, hasta continuar con nuestras clases más adelante. Agradezco su atención y será hasta la próxima.